capítulos que deberían constituir las partes de la nueva Constitución. Leído el índice, se dice aprobado, aprobado. Señores, vámonos y a escapar. Y el espectáculo que se da en ese momento, mientras de los cerros circundantes descendían estudiantes, grupos de estudiantes, mientras sectores de paramilitares gubernamentales disparaban a esos estudiantes, los constituyentes trataban de encontrar un camino para huir a la ciudad más próxima, que era Potosí, con el índice de la Constitución política aprobado. Tanto que después tienen que convocar a la misma constituyente en la ciudad de Oruro para aprobar supuestamente un texto de la Constitución. En síntesis, el sopapo no resultó. La afirmación cuasi milagrosa de Evo Morales: convocamos constituyente, tenemos nueva Constitución y ya está, fracasó rotundamente, lo que obliga al gobierno a buscar otra posibilidad y recuerda la gestión que hizo con Podemos en la segunda fase. Acude a los mismos interlocutores y se decide redactar en corredores, en comisiones, en escritorios, comisiones que trabajaban semiclandestinamente. De hecho, la mesa principal de acuerdo de gobierno con la oposición se llamaba mesa clandestina, porque no sabía quién representaba y en qué calidad a quién. Se elabora el proyecto constitucional. Quiero decir una vez más que esa redacción y ese resultado que se logra en los corredores y en los pasillos del Congreso Nacional, ese texto no pasó por las manos de ningún constituyente. O sea, la constituyente quedó en el olvido y, como en los mejores tiempos de la política, se elaboró el texto en mesas de trabajo de parlamentarios que algunos de los cuales se hizo un poco el ridículo porque dijo que ahora la Constitución, un dirigente de Podemos, el máximo dirigente de Podemos, que ahora sí la Constitución era de todos y que para el referéndum de aprobación constitucional, él, Jorge Quiroga, él apoyaría el sí. Subrayo estos elementos porque ningún proyecto totalitario puede actuar estrictamente solo. Siempre necesita de ayudantes que se aprovechan de alguna manera del momento. Y con la colaboración congresal, el logro de la nueva Constitución política y conseguido el objetivo de tener el marco constitucional para el logro del poder total, comienza la implementación propiamente dicha del proyecto. Quiero aclarar de modo casi fundamental que no es un proyecto con un contenido de enunciado de una nueva sociedad. ¿En qué va a consistir la nueva sociedad? No es el caso de lo que habíamos visto en revoluciones anteriores, de cualquier signo que fueran. Este va a ser el contenido, esto es lo que vamos a buscar, estos son los puntos claves, sino que es el enunciado de discursos que siguen siendo rimbombantes. Y como su ejemplo Venezuela no tenía un discurso propio,
porque evidentemente Hugo Chávez nunca tuvo un discurso propio. Los cuarteles no dan discursos propios, dan razonamientos militares. Entonces, ideológicamente, Chávez en un momento dado, que no puede enunciar un proyecto político o un programa de gobierno diciendo atención firme, porque no es suficiente, obviamente, y eso es lo que para lo que está entrenado, tiene que prestarse un contenido ideológico. ¿Cuál es el contenido ideológico que se presta? El cubano. Pero el proyecto político cubano había tenido su clímax en los 70 y el discurso antiimperialista de los 70 era el centro del discurso político cubano, que es lo que Hugo Chávez toma, y resulta que 30 años después los dirigentes del socialismo del siglo XXI están hablando y están asumiendo prácticamente y literalmente en los términos del discurso que correspondía a los años 70. O sea, hay una regresión extraordinaria en términos de discurso. Entonces, usted le pregunta a Chávez si le gusta el jugo de naranja, y le va a decir que el imperialismo ha logrado. Y si le pregunta a Evo Morales cómo está el clima, es decir, Estados Unidos, bueno, además lo dijo textualmente, es culpable de la alteración del clima, pero no solamente eso, sino que planifica los terremotos para perjudicar a otros países. De tal modo, el enemigo sigue siendo el mismo anterior, no ha cambiado. Es decir, es el enemigo de los 70, sigue siendo, se traslada como enemigo principal, teniendo en cuenta que el discurso antiimperialista en América Latina en general ha solido ser exitoso. Pero ante la ausencia de proyecto, entonces, ¿qué es lo que se construye? Se construye las bases para la conquista del poder total. ¿Cuáles son los pasos para la conquista del poder total? Primero, el fortalecimiento absoluto del poder ejecutivo con toda la influencia que puede irradiar a fin de que nada, absolutamente nada, quede fuera del mando de la esfera de influencia, de mando del Palacio de Gobierno. Lo que significa pérdida de independencia del Banco Central, empoderamiento de la Contraloría General de la República y, bueno, y desde luego la recomposición del Ejecutivo para que desde el ministro de Estado hasta el portero y el sereno que tenía que cerrar la última puerta, todos sean parte del mismo esquema, es decir, del partido gubernamental. Y que aquel que no sea afín o militante directamente del partido de gobierno del MAS, se ha visto como una especie de ser raro, una especie de loquito que está fuera de todos los esquemas. Con un poder ejecutivo sólido y firme, es importante dar el siguiente paso. Es el conseguir las elecciones para lograr un poder legislativo donde no haya posibilidad de discusión en términos de correlación de fuerzas, donde lo que se diga tiene una mayoría, lo que ordene el Ejecutivo, protagonista principal y fuerte, tenga un correspondiente que no tiene otra posibilidad que decir sí. Para esto hay que organizar ese poder legislativo
Y obviamente, como en ese momento, tiene el apoyo plebiscitario correspondiente necesario superabundantemente, entonces se convocan a esas elecciones y cuando hay alguna resistencia, entonces interviene directamente el presidente de la República con los argumentos disuasivos que, como todos ustedes van a ver, de una riqueza teórica. Después de esta charla van a ver que estamos con Evo Morales frente a uno de los teóricos más profundos de la ciencia política, que dice: si no garantizan las elecciones nacionales, habrá una insurrección armada, un levantamiento para liberar al pueblo. No estamos lejos de eso. Queremos decirle al Parlamento que tiene una semana para garantizar las elecciones nacionales. Y si no lo hace, habrá una cumbre de los movimientos sociales para derrotar a los neoliberales y a los corruptos. Clarito. Efectivamente, se logra ese Congreso, se logra ese Parlamento. A todo esto tienen que añadirle ustedes que el desmantelamiento del sistema anterior de partidos, la desorganización absoluta de cualquier intento de oposición facilita enormemente las tareas gubernamentales. Y se logra un Congreso que tiene una misión extraordinariamente difícil: recibir los expedientes con los proyectos de ley que son elaborados en el Ejecutivo, colocarlos en la mesa y decir: señores, aprobado, y se ejerce esa enorme tarea de levantar la mano para decir aprobado. Secretario, mayoría absoluta, señor presidente. 2/3, señor presidente. Y van saliendo, incluyendo anécdotas como esta, que se trataba de ratificar un tratado con X país, pero el texto estaba en inglés. Evidentemente, en los apuros, porque todo esto se hace además así a ritmo de Fórmula 1, se distribuye el proyecto que se distribuye del acuerdo, es el proyecto original que estaba redactado en inglés, se distribuye a los parlamentarios. Y entonces se dice: señores, el proyecto que se trata con el Japón, no sé con quién, votación en grande, aprobado, señor presidente. Vamos artículo por artículo siguiendo el procedimiento parlamentario, y entonces primero la gran dificultad del secretario para leer el artículo que venía en inglés. Claro, al cuarto intento dice: señor presidente, sabe que estamos aprobando una ley, la ratificación de un tratado que no entendemos. Es verdad. Señor secretario, que procedan a una traducción para el día de mañana, porque tenemos que retrasar la votación por 24 horas, porque el sí podría ser igual en inglés. Igual no lo hubieran comprendido y igual lo hubieran aprobado. Es decir, es cuando el régimen empieza a definir sus propias autocaricaturas. Y obviamente se da la elaboración y promulgación de leyes que además cumplen con la formalidad constitucional. Como ya estaba el cuadro mayor, el de la Constitución, y viene un tercer paso, que es el empoderamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial, que deberá culminar por el precepto constitucional aprobado previamente en la próxima elección que se va a dar este año de magistrados
para Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura.